Buenos días, bienvenidos al espacio Diálogos de Empageña, que es un espacio donde desde el Centro de Empageña aprovechamos de poder dialogar, conversar, intercambiar sobre la investigación de la conciencia. Siempre intentamos desarrollar aspectos diferentes con invitados que llamo mágicos, que siempre vienen aquí para compartir con nosotros su trabajo de investigación de la conciencia, intercambiarlo con nosotros y para que podamos justamente aportar visiones distintas, pistas de exploración para este tema que nos parece muy importante. Hoy tenemos el inmenso honor y placer de acoger a Ana Sabaté. Hola, Ana Sabaté, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Ana. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Con igualmente. nosotras. Bueno, para los o las que no la conocen, Ana Sabaté es actriz, formada al Institut del Teatre, en el Hoy Hart Theater, también con programa de técnica Messner con Javier Garito Cava y Raquel Adler. Bueno, entre muchas otras cosas, formaciones que ha ido haciendo a nivel de teatro, cuerpo y voz. Pero también Ana Sabaté, para mí, es Teatro y Conciencia, que es un proyecto donde ella, como también máster en PNL y en coaching personal y ejecutivo, ha ido desarrollando un proyecto de investigación de la conciencia desde hace muchos años y de crecimiento personal enfocado al despertar de la conciencia. Entonces, todo este método que he tenido la suerte de poder experimentar hace unos años como alumno, que es basado en la fusión de conocimiento de artes escénicas, neurociencia, Gestalt, le ha llevado también a fundar un espacio, que es el espacio Philae, que de ahí la palabra Philae muy interesante, ¿no? Este templo de Isis, templo de la diosa de la magia, del amor, la fertilidad, donde se van articulando una escuela tanto de desarrollo personal, pero también de espiritualidad, donde hay muchos profesionales que están trabajando con ella en Barcelona, que vienen de diferentes ámbitos, ¿no? Tanto el teatral, artístico, empresarial y terapéutico. Bueno, tu carrera de actriz siempre ha sido ligada al crecimiento como persona y siempre la exploración dentro de un ámbito artístico como el teatro te ha ayudado, como dices, a comprender la naturaleza más esencial del ser humano, lo cual te ha permitido comprenderte a ti misma, ¿no? Y también el trabajo que es muy importante, que a nosotros es como un eje, es el trabajo de la vulnerabilidad y el trabajo de las máscaras y la vulnerabilidad, como nosotros siempre vemos como un camino a la conciencia. Entonces, estamos muy contentos. Bienvenida. Pues es un honor tenerte, Ana. Eres una maestra. O sea, yo siento que eso lo eres para nosotros y para muchísima gente que seguro que ahora nos está viendo, te está escuchando. Y un poco para, bueno, y decir que eso, ¿no? Que tu larga trayectoria, y esto creo que es algo que también, ¿no? Las personas que vamos invitando a este espacio, esto es una característica, todas tenéis un trabajo muy profundo, obviamente, ¿no? Con vosotras mismas, o sea, el trabajo hacia los otros pasa por el trabajo hacia personal, ¿no? Y esto es algo que creo que es una diferencia o que crea la diferencia, ¿no? A partir de ahí luego ya se puede entregar todo lo que los entresijos, los tesoros, todo lo que encontramos en estos caminos, ¿no? De alma, de consciencia que recorremos y yo siento mucha admiración por ti, Ana. Creo que haces un trabajo espectacular, con una entrega muy honesta, muy sincera, muy auténtica, ¿no? Y es un gusto, de verdad que sí. Y para arrancar, pues una cosita, nosotros planteamos como vamos a cruzar un primer umbral juntas, que es antes de entrar incluso al teatro, ¿no? Ese vehículo maravilloso que abre y que despierta la conciencia, pero como yendo un paso antes a debatir, a reflexionar, a compartir tu vivencia sobre cómo entiendes tú, cómo experimentas tú la consciencia. Esto es algo que preguntamos a todos nuestros invitadas, invitados,
porque también nos parece interesante generar esta reflexión, ¿no?, colectiva sobre, bueno, qué es eso de la consciencia, ¿no? Y ahora cuando hablábamos de Philae y la fertilidad me venía un poco esta frase de la fertilidad de la consciencia también, ¿no? Bueno, ¿por dónde la sientes? ¿Cómo la experimentas? ¿Cómo la defines incluso, ¿no? ¿Qué sería para ti? Es una pregunta potente, ¿eh? Para empezar. Me es difícil explicarlo con palabras, pero yo creo que la consciencia tiene que ver con con una frecuencia vibracional. Es una frecuencia energética vibracional, que para mí es la frecuencia vibracional de la Tierra, la Madre Tierra, pero es conectada con la frecuencia vibracional del universo. Es como una dimensión, un espacio cuántico donde todo está interconectado y desaparece el concepto de dualidad. Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, ¿no? Es esta idea de que todo pasa por algo y es lo que es una frecuencia que nos da esa posibilidad de evolucionar como seres espirituales que somos, ¿no? En realidad. Entonces, es interesante porque no sé si mucha gente lo explica así. Yo, este tema de la conciencia fue de adulta que me di cuenta de que ya la había adquirido de pequeña y la adquirí mucho cuando yo entraba en lugares de dolor muy profundo. Entonces yo caía en un pozo donde se puede decir que sentía como si me desconectase del cuerpo, del terreno físico, y entraba en otro espacio, un espacio más allá del tridimensional. Y en ese espacio pues yo sentía que estaba como en paz, como en una unidad, ¿no? Donde dejaba de sufrir. Y esto era muy interesante porque yo era inconsciente y poco a poco me di cuenta, después a través del teatro, que yo podía entrar y salir de esta frecuencia, ¿no? Y era cuando soltaba lo que estaba más arraigado a mi ego, a mi identidad egoica. Cuando yo podía dejar atrás quien yo creía que era, que esto me pasaba mucho, pues, al interpretar los personajes, y entraba en esa zona imaginaria, ¿no? En esa zona de posibilidades de las historias que contábamos, ahí volví a entrar en esos lugares. Entonces era algo que a mí me elevaba como persona, me sentía en paz, sentía mucho amor por todo, porque esa frecuencia para mí es la energía del amor, es la energía de la unidad. Qué Y entonces, bonito. claro, No, no, qué bonito porque es realmente cuando te escuchamos, es realmente, bueno, cuando hablamos de la conciencia, muchas veces muchas personas nos hablan desde el lugar de la mente, de una definición, del lugar de la filosofía, y nosotros cuando tenemos nuestros debates, los dos, o nuestras visiones, se acerca mucho a lo que estás comentando y realmente desde el sentir esta energía de amor y esta interconectividad dentro del todo, ¿no? Entre todas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, es un lugar precioso porque es el lugar donde te perdonas, ¿no? Donde no existe la culpa, no existe el juicio, no existe nada, y es la aceptación de todo tal como es. O sea, tú puedes aceptarlo todo teniendo en cuenta que cada ser humano tiene el nivel de conciencia que tiene y tiene las circunstancias que tiene en su vida. Y tú tienes que poder, eso, abrir el corazón, es aceptar las cosas tal como son. Eso te da mucha paz, te da mucha tranquilidad y te libera de muchas culpas y de muchas creencias. Te libera, no tienes que demostrar nada a nadie. Gracias. Y justamente pensando en esto bueno, del arte, el teatro, ¿cómo para ti ha sido este proceso dando un paso más allá, ¿no? De investigación de la conciencia a través del arte y del teatro? Claro, es que el teatro para mí ha sido el espacio donde explorar la vulnerabilidad. O sea, claro, yo llegué al teatro pues con 15 años, que estaba súper bloqueada y era súper rígida porque me estaba protegiendo muchísimo, ¿no? Entonces,
ese espacio, siempre digo que es lo que yo he creado en Philae, ¿no? Que para mí el teatro es un ritual donde uno se siente en un espacio protegido, en un espacio íntimo, donde se permite ser, ¿no? Donde se permite jugar todos sus personajes, pero además es el lugar donde uno se quita la máscara, donde uno se quita esa personalidad con la que funciona en la vida y se convierte en un ser absolutamente vulnerable, donde te conectas con ese niño interior, cuando te conectas con tu pureza, cuando te conectas con tu ternura, cuando te conectas con la sensibilidad de tu cuerpo, ¿no? Con los sentidos, con las sensaciones, con todo. Entonces, es un estado de máxima vulnerabilidad. Entonces, eso te conecta con lo más profundo de tu humanidad y es lo que a mí me daba, o sea, descubrí que para encarnar a otros seres humanos, primero tenía que desbloquear lo que me limitaba en mi vida para poder ser el canal, ¿no? el vehículo a través del cual esos personajes podían vivir. Pero claro, para que yo dé vida a un personaje en mi oficio, primero tenía que aprender a vivir yo. O sea, si tú no sabes vivir en tu propia vida, si no te sientes plenamente vivo, ¿cómo vas a vivir la vida de otros? Eso siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? ¿Cómo voy a esperar que desconecto esto que me está sonando? Ahora, ¿cómo voy yo a vivir la vida de otras personas si no estoy absolutamente metida en cuerpo y alma, ¿no? En mi propia vida? Entonces, eso me hizo descubrir que no se trataba de esforzarme o forzarme a ser otra persona, actuar, ser una persona, sino que tenía que rendirme a mi propia humanidad para poder desde ahí conducirme a otro lugar, conducirme a otra vida, ¿no? Entonces, el teatro me ha hecho explorar la conciencia en el sentido de que de repente yo me dejo en paz y entro en la vida de otro personaje y desde ese personaje yo puedo descubrir cosas de mí que desde mi propia vida no puedo porque yo tengo unos límites mentales que me aprisionan. Entonces, si yo empiezo a vivir las circunstancias vitales de otro, eso me abre un abanico, me abre un campo diferente. Entonces, cada vez a través de los personajes yo voy ampliando mi propio campo. Y eso implica que voy ampliando mi conciencia. Entonces voy descubriendo, vale, la envidia va de esto, los celos van de esto, la dependencia va de esto, la crueldad va de esto, el amor compasivo va de esto. Pero yo por mí misma no podría entrar ahí, porque yo estoy hecha de una realidad simbólica, estoy hecha de una realidad emocional, no de una realidad cognitiva. Entonces, el teatro, que es arte, el arte es símbolo, el arte es abstracción, el arte es tocar el inconsciente. Entonces, yo me meto ahí, como el dramaturgo, cuando escribe sus obras, nos metemos ahí, desde ahí nos metemos en unos mundos donde podemos descubrir cosas de nosotros a través de otras historias. Y eso para mí ha sido el gran descubrimiento. Claro que eso implica una entrega muy grande, porque como vosotros sabéis, no todos los actores conciben el oficio de la misma manera. No. El oficio de actor, claro, no. Es mi forma de ser, mi forma de entenderlo, hace que yo tenga que entrar, es como un viaje transpersonal, no sé. Sí, ¿no? es exactamente la palabra cuando describía que, claro, el teatro desde la visión es transpersonal, porque es a través de la persona, pero transitando por la persona, y la palabra persona, ¿no? Del griego que quiere decir máscara, ¿no? Es transitando a través de nuestras máscaras que podemos descubrir estas dimensiones múltiples y sí, sí. Y esa trascendencia del ego, ¿no? Lo que comentábamos antes de la muerte del ego o de cómo este ego se puede romper en un espacio seguro, amoroso, acompañado y cuidado, ¿no? Y desde ahí nos podemos permitir, o sea, es un espacio que justamente abre una dimensión que permite tocar la herida y a partir de ahí ya se pueden dar esos procesos de transformación. Y yo ahora escuchándote también, Ana, claro, por supuesto el teatro, desde lo que estamos comentando, es un maravilloso portal, lo veo así, no sé si lo compartes
pero lo veo como un portal incluso para poder tocar aquello que nos cuesta tocar, todo eso que está oculto, eso que hemos reprimido o que tenemos guardados en el cajón de atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sería un poco lo que podríamos llamar la sombra, ¿no? Todo eso que nos cuesta, eso que se nos espejea y que decimos, uy, qué difícil es esto, ¿no? Entonces, ahora con este contexto de pandemia, esta crisis que estamos viviendo a un nivel pues mundial, globalizado, ¿no? No sé si puedes compartir algo de tu experiencia o algo que sea importante o que quieras transmitir, ¿no? Sobre cómo un poco a través del teatro y con todas estas herramientas, descubrimientos y camino, cómo acompañar este proceso de crisis. Y sí, quizá algunas herramientas o algo como para poder compartir para la gente que nos está ahora mismo escuchando. Claro, es que es interesante porque como tú dices, el arte, no solo el teatro, te permite también transitar tu sombra, ¿no? Tus zonas oscuras. Porque como es un lenguaje analógico, al tocarlo indirectamente, pues uno se deja más, ¿no? Llegar a ese lugar de la herida y llegar al lugar de la herida es la posibilidad de sanarla, ¿no? Cuando la revisitamos. Entonces todo esto que ha ocurrido yo creo que nos ha tocado a todos la herida de nuevo, ¿no? O sea, la incertidumbre, este no saber, esto nos ha traído unos miedos que también son miedos como incluso os diré ancestrales, o sea, unos miedos arraigados que vienen de atrás. No solo es el miedo que también de lo que está ocurriendo ahora y de que una pandemia, o sea, es una cosa seria, o sea, es algo que nos tiene un peligro, pero se te despiertan memorias antiguas. Los miedos que yo he tenido y sigo teniendo también son removidas de antes, ¿no? Entonces, yo con los alumnos, a nivel de lo que yo imparto, donde me he metido es en el trabajo de arquetipos. Porque claro, los arquetipos es como la fuente original de donde todos bebemos, ¿no? Es ese campo energético colectivo, es el inconsciente colectivo, ¿no? Que llamaba Jung, que nos une a todos, ¿no? Que nos hace que todos nos conectemos ahí. Entonces, eso es un lugar desde donde nosotros podemos ordenar nuestra propia psique, podemos poner orden, porque cuando lo terrenal, lo material, se vuelve caos, hay que ir a otra dimensión a ordenar, ¿no? Entonces, claro, para trabajar este tema sí que yo he recomendado muchísimo el trabajo de centro, o sea, centro espiritual, o sea, visitar el centro espiritual, encontrar espacios de intimidad, de introspección, donde uno practique ese lugar de paz interior, o sea, encontrar en el interior lo que no está en el exterior, ¿verdad? O sea, cuando en el exterior todo aparentemente iba bien, aparentemente, ¿sí? Sí, Parece que tengamos más permiso para ser caóticos internamente porque el sistema nos sujeta, el sistema nos sostiene, cosa que era una falacia, ya lo vemos ahora. Si el sistema peta, no tenemos más remedio que mirar dentro y encontrar esos pilares donde nos podemos sustentar dentro de nosotros, esa fuerza interior, esa fuente de energía, lo que yo digo, esa divinidad, ¿no? que hay. Entonces, ese lugar es un lugar que solo podemos encontrar si encontramos espacios donde no hay ruido, donde yo estoy en silencio, donde yo estoy cultivando ese espacio interior de escucha y de transitar por emociones que se van diluyendo, que nosotros escuchamos como esas emociones, esos pensamientos que no son reales, que se van diluyendo, donde no me engancho a nada. Eso es muy importante. Y luego lo que también he recomendado mucho, que lo habla Julia Cameron en su libro, ¿no? El camino del artista, es la cita con el artista en las páginas matutinas, ¿no? El poder escribir todo el caos que yo tengo interno, poderlo plasmar en la escritura
poderlo expresar y ver de allí qué está saliendo, ¿no? Limpiar mi inconsciente con la escritura para dejar paso a lo nuevo que tenga que entrar. Y la cita con el artista, que no es más que elevar la energía, es hacer actividades artísticas o creativas, que estés solo en casa, que te den placer. O sea, encontrar el goce, el disfrute, el placer, porque eso nos eleva y eso nos pone en unos pensamientos y en unas emociones que pueden trascender ese lugar de ¿dónde vamos? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a encontrar? O sea, es cultivar mucho, mucho, mucho este interior y darle muchas afirmaciones positivas, o sea, mucha energía positiva, poner el foco en lo que sí, en lo que sí, en lo que sí puedo hacer, no en el victimismo. Esto lo hemos ido practicando con las personas que este año están conmigo y la verdad es que ha sido genial. Ha sido genial porque lo han transitado de una manera donde no han dejado de estar conectados con la realidad, comprender la realidad, pero internamente estaban aquí arriba. Entonces, al estar aquí arriba, han encontrado mucha más gestión emocional y han sabido cómo sobrellevar más las situaciones. Han encontrado muchas posibilidades de ir gestionándose con todo lo que ocurría. Qué interesante, Ana, y además porque ahora escuchándote, ¿no? y la importancia de los mitos, ¿no? Me venía mucho el mito del viaje del héroe o el viaje de la heroína también, que también desde Maureen Murdoch lo describe, y cómo todas estas fases son necesarias. Queremos muchas veces llegar al final del camino, encontrar el tesoro, ¿no? Que ya esté todo bien, ¿no? Queremos esa complacencia, la incomodidad es muy difícil de sostenerla, ¿no? Y como, tal y como lo estás describiendo, te escucho y me parecía tan claro como en cada fase puede haber una incomodidad, porque la hay, obviamente, no la vamos a negar, pero hay un tesoro también, ¿no? Encontramos ese tesoro en cada una de estas fases y ahí se va produciendo una transformación, ¿no? O sea, no estamos sosteniendo eso que duele, ¿no? Sino estamos transitando y transformando, ¿no? De alguna forma, porque hay veces, me he encontrado a veces personas que me dicen, ya, pero esto es muy duro de sostener, ¿no? Y cuando decías, bueno, y el placer y este centro no es solo un refugio, ¿no? Sino que es un lugar de consciencia, de transformación también, ¿no? Entonces, como también en este camino, pues todas estas fases nos invitan si tenemos esa escucha fina de la que hablas, de ese silencio, vamos desempolvando tesoros. Exacto. Y eso es parte del camino desde esa concepción también, ¿no? Taoísta del y lo incómodo y el tesoro, ¿no? No es que es incómodo o encuentro el tesoro, ¿no? Sino es que va todo junto, ¿no? Estamos tejiendo. Entonces, Pero es que nosotros obviamos que el otro día lo estaba hablando en clase justamente, ayer, nosotros obviamos que en la vida también hay dolor. Claro, como estamos programados, digamos, voy apagando esto porque si no me salen todos los ruiditos, como estamos programados biológicamente para huir del dolor y ir a por el placer, ¿no? Que eso es lo que estamos otra vez en la dualidad, la consciencia nos hace comprender que en la vida también hay dolor, que forma parte de la vida, igual que hay vida y muerte, también hay dolor. Entonces, estamos programados para evitar el dolor. Y digo, joder, pues es que el dolor es donde están todos nuestros tesoros. Claro. Entonces, yo soy una gran defensora de la resiliencia. Yo admiro, o sea, soy fan de Boris Cyrulnik, lo adoro, o sea, lo adoro. Yo me leí Los patitos feos cuando era muy joven y ese libro a mí me hizo un clic enorme, o sea, leyendo Los patitos feos pude cogerme a mí y decir, hostia, Ana, pues esto que te está pasando es cojonudo, ¿no? O sea, esto te va a dar un montón de herramientas, ¿no? O sea, fue como un bálsamo para mi niña ese libro, brutal. Entonces, yo la resiliencia no la concibo si no pasamos por esa noche oscura del alma. O sea, claro. Entonces, la capacidad de resiliencia es brutal. Nos da una capacidad de crecer y evolucionar brutal. Si no hubiera capacidad de resiliencia, por Dios, ¿en qué nos convertiríamos?
es que no seríamos humanos, es que nos convertiría, no sé, si todo nos fuera bien, si todo estuviera, lo que quiero lo tengo, o sea, ¿no? Y ahí está, esos lugares de dolor, el viaje del héroe se llama así por eso, ¿no? O sea, el héroe tiene que superar las pruebas. Y en la superación, en la capacidad de superación es donde se pone a prueba esa fuerza interior, esa capacidad humana, ese amor por uno mismo, esa reconexión con uno mismo. Y cuando no tienes nada, es cuando más puedes acceder a esto, es cuanto más te tienes a ti. Cuando lo pierdes todo, es la posibilidad y la oportunidad de volver a ti. Y al final, ese es el viaje, ¿no? Ese es el final del viaje. Despojarte de todo. Decir, hostia, el tesoro que estaba buscando, ese santo grial, hostia, era mi propia conciencia de mí mismo, ¿no? Entrar en el espacio de conciencia, era esto. Pues sí, no eran castillos y coches y tías buenas, no. Y Era que al final implica este sí. movimiento de la sabiduría del fracaso, la llamo, de poder justamente atravesarse dentro del fracaso, que el tema de la resiliencia viene después, pero primero hay que poder romperse totalmente y tomar el fracaso como un elixir, como algo mágico que nos permite siempre aprender y construirnos, ¿no? Hay una frase de Iván Oduar siempre que me gusta que dice, bienaventurados los fracasados porque dejan pasar la luz. Y es Sí. justamente es esto, ¿no? Este movimiento que cuando a través de esta imagen del fracaso, que tenemos una sociedad que siempre nos impulsa a la imagen, a lo puedo, lo estoy superando, lo estoy haciendo bien, la filosofía del Instagram y todo me va bien, y que detrás hemos negado que es pasando por este dolor y poder romperse que vamos a conectar con dimensiones infinitas, donde hay un elixir. Exacto, exacto, exacto. Por eso el teatro, ¿no? Lo que hago da tanto respeto. A mí el teatro a una hora, haciendo ya casi más de 30 años que estoy en él, a una hora, cuando tengo que entrar en otra historia, otro personaje, aún me cago de miedo. Aún me cago de miedo, aún siento que tiemblo de entrar ahí y no saber lo que me voy a encontrar, porque quien está dispuesto a sentir y a vivir, tiene que estar dispuesto a vivir lo agradable y lo desagradable. Porque no hay una dimensión lineal donde yo escojo como un buffet libre lo que yo quiero. O sea, si entras en la vida, estás cogiendo el riesgo de vivirlo todo. Y todo está mezclado. Y todo es un todo. Entonces, ahí está el riesgo. ¿Quieres vivir? Vive. Pero entonces vas a encontrarte con tu viaje del héroe. Y si no, está bien, no pasa nada. Te lo miras desde la barrera y te montas tu vida desde el control para que tu vida siempre sea así. Y no pasa nada. Ya tendrás otras vidas para evolucionar. Pero quien entra en la vida, entra en la vida. Entonces, esa es la evolución. Es cómo voy surcando las olas. Cómo voy surcando las olas, ¿no? La vida son olas, olas. Van subiendo, máxima de esto, y bajan, y bajan. Y cada ola es diferente, y cada ola es un momento, y cada ola es una emoción, y cada ola pues distinta. Y si vamos justamente profundizando un poco, o más, no profundizando, pero ampliando el campo de lo individual a lo comunitario o como sociedad, de justamente como sociedad nos hemos enfrentando ahora, hablando de la sombra y hablando de los sentimientos que nos han salido durante esta época de confinamiento, las emociones de miedo, angustia, ansiedad, incertidumbre, la falta de control, de no poder planificar. Todo eso se ha disparado y se nos ha llevado cada uno a lugares muy distintos, ¿no? Cómo el arte y cómo nosotros como que trabajamos desde también el arte, desde la terapia, podemos justamente inspirarnos a nivel de sociedad para generar un cambio, ¿no? Es un poco la pregunta
abierta de cómo el arte nos puede ayudar justamente a generar nuevas formas de integrar estas emociones y generar un cambio. Bueno, es un poco lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Entendemos que estos momentos distópicos son necesarios, esas crisis son necesarias para evolucionar. Entonces, de nuevo, podemos tirar para dos lados. Uno es eso nos provoca unas emociones, unas reacciones que hacen que la incomodidad, ¿no? El salir de esa zona de seguridad, de confort, entremos en zonas en la autodestrucción, ¿no? Pues empezamos a beber o empezamos a entrar en relaciones tóxicas o empezamos lo que sea a tener problemas, bueno, que sea adicciones. Y luego está la parte sanadora, que yo defiendo que el arte es un camino. El arte nos permite canalizar todo lo que nos pasa. Entonces, por ejemplo, dicen que cuando los niños han pasado una guerra, les va muy bien dibujar, cuando dibujar. Entonces dibujan y pueden plasmar sus imágenes internas, lo que les ha impactado, ¿no? Lo que les ha traumatizado. Entonces es una manera de sacarlo afuera, es una manera de sanarlo. O cuando un niño es pequeño y tiene un shock, una situación que le ha provocado un malestar o un shock o un conflicto, pues también recomiendan que el niño, que le animemos a que lo explique, ¿vale? A que lo narre, a que lo relate, a que encuentre su propia narración de lo ocurrido. Una cosa es lo que ocurre, el otro es cómo lo vivimos. Entonces, de esta manera el niño puede ordenarlo, puede elaborarlo y puede soltarlo. Si no, se queda dentro, no se elabora y eso está ahí, se queda bloqueado, se queda enganchado porque no lo ha sabido procesar. Entonces, con los adultos es lo mismo. El arte, si hablamos del teatro, el teatro son historias, ¿no? O la narración, la narrativa, nos sirve como estructura de guión para sentirnos identificados con esos personajes y poder así, a través de esta estructura narrativa, entender mejor nuestra vida. Cuando yo me entiendo mejor a mí, entonces soy más capaz de reconocer qué es lo que yo quiero y hacia dónde quiero dirigirme. La verdad, siempre digo, hace falta un camino indirecto para conocerse a uno mismo, porque eso es lo que te permite hacer descubrimientos que tú no tenías, esos momentos de iluminación que vienen por un canal que no es el canal consciente. Entonces, explicar historias, utilizar incluso las lecturas, ¿no? Leer libros, leer la cultura es esencial. Porque la cultura nos da un espacio de libertad, nos permite también ampliar nuestra mirada de las cosas. Leer nos hace ver otros mundos, otros puntos de vista y es una manera de escaparnos de nuestra realidad cotidiana. Y la cultura es un lugar que nos educa, que nos hace seres críticos, con criterio propio, que nos ayuda a poder tener una visión personal y poder tener una voz propia ante las cosas. Entonces, potenciar la educación, potenciar la cultura, potenciar las artes, para mí es el futuro. Para mí es el futuro. Más nos conecta con esa dimensión más emocional y más vulnerable de la vida. Y es más humanista. O sea, que para mí el paradigma que vendrá es un paradigma totalmente humanista, que va a romper con todo lo que hay. Va a venir por contraposición a lo que vamos a sufrir, ¿eh? No porque por arte de magia, ¡guau!, va a aparecer un mundo de colores. No, porque las vamos a pasar putas, no tendremos otro remedio que conectar con nuestra humanidad. Entonces, ese lugar de arte, de cultura, de educación, ¿no? Como decía Claudio Naranjo, ¿no? Cambiar la educación para cambiar el mundo, es súper esencial y todos tenemos que ponernos a ello, porque si no nos volvemos incultos, nos volvemos borregos, nos tienen súper controlados, hacen lo que quieren con nosotros y tenemos que tener un criterio propio de las cosas, ser seres singulares. Ser seres que están desarrollándose en sus talentos, vienen a desarrollar su don, que tienen visión de las cosas. Entonces, para mí,
Sí, las artes escénicas serán muy, muy importantes para la nueva sociedad. Y si dices artes escénicas, dile el movimiento, el cuerpo, cualquier trabajo con las emociones, eh, todo lo que nos haga desarrollar las habilidades blandas, ¿no? Las soft skills, todo esto para mí va a ser el futuro. Y creo que hay un movimiento también a nivel de lo comunitario, ¿no? Que creo que, por ejemplo, cuando estábamos todos encerrados en casa, o para los que lo siguen, que nos miran y que están todavía encerrados en casa en América, lo que nos faltaba al final era el contacto con la gente, la naturaleza y abrazar a nuestros seres queridos o amigos. No era ir a comprar, no era tal. Nos dimos cuenta por muchos también, otros no, pero que lo básico, lo esencial era este contacto. Y entonces yo creo que hay una necesidad también de construir comunidad, de volver a encontrarse. Y el arte, ¿cuál mejor pretexto que el arte, el teatro, el movimiento, la danza, de generar espacio donde podemos encontrar como comunidad, como las tribus ancestrales lo hacían, desde el ritual, la celebración, como acabáis de celebrar la San Juan, son rituales justamente donde la gente necesitamos tocarnos, estar juntos, que ahora es difícil porque tenemos toda esta nueva realidad, pero yo creo que por un lado, yo que soy optimista, esto va a generar también la conciencia de construirnos como una comunidad y encontrarnos también. Sí, señor. Sí, sí, y va a surgir no porque creemos que es una idea cojonuda, sino porque no tendremos otro remedio. Va a surgir por necesidad. Sí. Va a surgir por necesidad. El cambio de paradigma pasa por volver a recuperar la energía femenina. Es el cambio del paradigma del amor. Entonces, el amor es abrir el corazón, abrirte a los otros, entregarte. Dejar de mirarnos el ombligo y entregarte. Y pasa por espacios de, pues eso, de amor compasivo, de ternura, de empatía, de sensibilidad, de sensorialidad, de colaboración, de cooperación. Es como los que habían antes, lo que dices tú, como los que habían en la tribu. O sea, las mujeres eran el tejido de la sociedad de las antiguas tribus. Eran las que cohesionaban la tribu. Y tenían los hijos y los cuidaban entre todas. No era el rollo ahora de yo en mi casa desconectada del mundo, patín, porque estoy con el hijo para aquí y para allá y no tengo ayuda de nadie y me siento con la autoestima por los suelos y tal. Lo disfrutaban un montón porque todas cuidaban de todos. Entonces, eso irremediablemente va a tener que volver a surgir. Es que lo necesitamos, es que también somos seres sociales, somos seres relacionales. Sí, sí. Y va a ser una liberación y dejar de mirarnos el ombligo y poner el foco fuera, que eso también lo hace el teatro, ¿no? De mirar hacia afuera y aprender a escuchar de una puñetera vez. A escuchar a los otros, a escuchar a la vida, a escuchar lo que nos pasa por dentro, a escuchar. Y en vez de estar en el mundo Excel todo el día. O sea, estar en contacto con lo natural, con lo que realmente es natural en nosotros, y eso implicará también más contacto con la naturaleza, más respeto por la naturaleza. Entonces, necesitaremos respetar a la naturaleza. Empezaremos a cultivar más valores, tendremos una ética por fin, no una moral heredada, sino una ética, ¿no? Que a mí me encanta cuando me lee, ¿no? Antoni me lee, nos dice, es que la ética se basa en la libertad, la creatividad y el amor. O sea, es tener esa concepción interna de decir, ostras, es que yo quiero cultivar un espacio donde me sienta libre, donde podamos todos vivir en armonía, con amor, y donde podamos construir creativamente hablando. No solo hacer para enriquecerme, para competir, para dominar, sino ser creativos en la creatividad. O sea, es amor. La creatividad también es la energía del amor. Entonces, esta ética va a tener que surgir de todos, de todos.
No existe esto ahora, no tenemos valores claros, nos vendemos nuestra alma al diablo, vendemos nuestra alma. Nos hemos desconectado, de verdad. Eso es la desconexión. Sí. Nos hemos desconectado y nos hemos conectado a la Matrix, y ahora con esto que ha ocurrido, todavía más, estamos todos así con las pantallas, ¡boom!, entrando en la Matrix. Entonces, no olvidemos de dónde venimos, lo que somos. Y sí, esto no va a tener más remedio que pasar. Cuando realmente, además, yo creo que sí que el sistema capitalista va a hacer un crash muy grande, va a explosionar, y ahí nos vamos a quedar en pelotas, y ahí veremos, claro, ahí veremos. Y esto saliendo de la mirada dual, ¿no?, dualista de la que hablábamos, que justamente, digo porque a veces luego nos dicen, ya, pero entonces, ¿no?, esto será difícil, esto tal, va a ser todo ello. Es decir, que justamente yo estoy totalmente de acuerdo en que no será porque estemos iluminados que vamos a hacer esto, sino porque la necesidad nos va a apretar de tal manera que es que no va a haber otra, ¿no? Pero es que justamente, y eso también, ¿no?, nosotros que trabajamos mucho desde temas de trauma y contextos de conflicto, etcétera, lo hemos visto muchísimo, como el trauma, la herida, y obviamente en teatro, ¿no?, lo que hablábamos al inicio, es la brecha por donde entra la luz. Entonces, cómo estamos ahora mismo en esa construcción desde el presente, desde cada quien recorriendo su propio laberinto, ¿no?, para podernos encontrar, seguramente un laberinto mucho más común y comunitario y con mayor consciencia, ¿no?, sea porque pasamos por rituales comunitarios colectivos, sea porque desde mi individualidad soy consciente de que esa individualidad, a través del imaginario colectivo de Jung que hablábamos, claro, está conectada con el todo y con lo colectivo. Entonces, ahí hay procesos de transformación que ya estamos tejiendo en este momento, ¿no? Entonces, estando en el presente, viendo esas brechas, transitando estos laberintos, pues estamos construyendo ese nuevo paradigma, ¿no? No es algo que vendrá seguramente, ¿no? También, ¿no?, saliendo de estas dualidades temporales, ¿no?, de que entonces el futuro es luego, ¿no? No, es ahora lo que está sucediendo ahora ya está generando, ¿no?, ya está construyendo, y esa invitación a estar en el presente, ¿no?, a transitar desde pues desde cada quien el camino, su propio viaje del héroe o de la heroína, que al final nos va a llevar a ese paradigma, ¿no? Y yo, no solo coincido, sino que, o sea, con esto que comentas del paradigma del amor, de lo femenino, lo agradezco. O sea, digo, por fin, al fin, ¿no?, esto se abre, o sea, tenemos una brecha de libertad, porque además, efectivamente, o sea, la contención, ¿no?, está ahí, ¿no? Entonces, y el miedo está funcionando de una manera muy poderosa. Entonces, la antítesis del miedo es el amor, la libertad que encontramos en todos estos caminos. Pues como me gusta mucho escucharte cómo se va generando, ¿no?, este camino que incorpora diferentes dimensiones, ¿no?, a la vez. Sí. Y estamos recorriéndolo, ¿no? Estamos recorriéndolo. Que quede claro, porque la gente si no entiende, que la energía femenina, recuperar lo femenino, no es solo porque las mujeres, no es cosa de las mujeres, no es porque de repente el mundo sea de las mujeres, no. Estamos hablando también de la parte femenina de todos los hombres. Que quede muy claro que cuando vienen a teatro, que vienen como machos alfas algunos, y de repente descubren ese corazón que tienen y esa inmensa sensibilidad, y ¡guau! ¡Guau! ¡Qué poderoso, por favor! ¡Qué poderoso cuando se conectan con el corazón! Es bellísimo, bellísimo. La parte femenina de los hombres, que es algo de lo que no se habla. Porque se habla mucho del feminismo, se habla mucho de la energía femenina, pero cuidado, que los hombres tienen unos corazones, vamos, y cuando abran ese corazón, ya hablaremos, ¿no? Este es el anima animus de Jung, ¿no? Gracias por el apunte, porque ciertamente, o sea, a veces se confunde, entonces que entendamos que estos son a nivel de arquetipos, es algo que entendemos que en la psique humana lo
tenemos todo ser humano, ¿no? Entonces tenemos esta parte de lo masculino, lo femenino, ¿no? Y que estamos en ese despertar. Y tú que estás en el teatro y trabajando con este corazón, abriendo estos procesos de apertura de corazón de los hombres, ¿no? Cómo todo esto también, o sea, es este encuentro, ¿no? Porque al final son caminos de vuelta a casa. Que cuando hablamos también del viaje del héroe, ¿no? Y ahora que decíamos, bueno, el capitalismo, el sistema, veremos qué sucede, pero tal y como lo conocemos está roto, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, y eso por un lado puede generar duelo, puede generar ¿no? la incomodidad, salir de la zona de confort, pero por otro lado es la brecha y la libertad que permite esa creatividad y que surjan todas estas energías que tenemos dentro y que seguramente estamos descubriendo ahora, ¿no? Y que al final son caminos de vuelta a casa, a la casa que somos cada una de nosotras, ¿no? Y por eso será necesario un buen acompañamiento amoroso, un buen acompañamiento incluso terapéutico para muchas personas para poder integrar eso. Porque eso ha estado relegado en la sombra, la mayoría de nosotros. Es ese acompañamiento que nos permita integrarlo. Pues justamente con estas palabras del acompañamiento terapéutico y del teatro y conciencia, pues justamente desde el Centro Impageña, nosotros cada día estamos ahí explorando las formas de acompañar de la forma más auténtica y desde el corazón a las personas, y nos damos cuenta que justamente el arte y las múltiples visiones de la conciencia son siempre reveladoras y nos permiten abrirnos a ser más amplio y ser más en conexión con nosotros mismos y tener vidas más, les digo, no mejores, vidas más en armonía con lo que está sucediendo. Entonces, para agradecerte muchísimo, Ana, por este encuentro, este diálogo que ha sido maravilloso, hablo por mí, pero yo creo por los dos. Obviamente, no, ha sido, además, Ana, yo como mujer, o sea, me parece que tú abres mucho camino, ¿no? Y que haces un trabajo que, si bien haces un trabajo de teatro y conciencia, como lo vivo, me parece que muchos de nosotros desde diferentes lugares, pero muy parecidos, porque al final estamos todos trabajando desde la apertura y el despertar de la conciencia, la sanación, ¿no? Pues estamos en esos hilos que se van cruzando y que se van retroalimentando y que estamos yendo. Entonces, un gusto. Totalmente. También quería deciros que a mí me encanta el trabajo que hacéis, me encanta no solo el trabajo que hacéis, sino desde dónde lo hacéis. Me encanta vuestra visión y creo que aportáis muchísima luz y que tenéis, o sea, sois personas de corazón, vuestra calidad humana es algo excepcional. Me parece que cualquier persona que se ponga en vuestras manos también está en manos de maestros que saben cómo acompañar y cómo acompañar en ese camino de conciencia. También quiero decirlo públicamente, que yo os felicito, me siento muy afortunada de conoceros por todo el trabajo que estáis haciendo, porque lo estáis haciendo con el corazón. Y eso no tiene precio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, lo recibimos con mucho amor y mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos despedimos de los oyentes y les recordamos que abajo hay una pestaña para poner suscritos si les gustan los diálogos de Impageña para seguir informándose sobre los movimientos de la conciencia. Un beso muy fuerte, Ana. Un beso de corazón. Cuídate mucho.